Amen, church. God bless you all. Dios los bendiga. That was a little weak. God bless you all. Dios los bendiga a todos. And there you go. For those who don't know me, Para los que no me conocen, although most of you do, aunque la mayoría de ustedes me conocen, my name is Yomi. el nombre de él es Yomi, One of you leaders here, and I'll have the honor of bringing you guys a message today. uno de los líderes jóvenes aquí. Él tiene el honor de traer la palabra. And before I begin, I want to give you guys all a quick shout out to everyone here. Y antes de comenzar, quiero darle un shout out a todos ustedes aquí. Because in typical Cleveland fashion, Porque en la manera de Cleveland, after a day full of rain, después de un día lleno de lluvia, we have a full-on snowstorm. tenemos una tormenta de nieve. And you guys could have been anywhere right now, Y ustedes podrían estar donde fuera ahora mismo, in the comfort of your homes, en la comodidad de sus hogares, but you felt that tug on your heart. pero sintieron ese alón en su corazón. And here you are in the house of the Lord. Y están aquí en la casa del Señor. So I want to shout all you guys out. Así que quería darle ese shout out. And really quick, another shout out. Y rápidamente otro shout out. I see some of the faces from our Tuesday groups here. Veo algunas de las caras de nuestro grupo de los martes aquí. Yep. For those of you who don't know, Para los que no saben, the Lord allowed me to begin a small Bible study with some youth here. el Señor me permitió comenzar un estudio bíblico con algunos de ustedes aquí. And that was 3 Tuesdays ago. Y eso fue hace 3 martes atrás. And today, Y hoy, through the grace of God, a través de la gracia de Dios, we have 4 different churches tenemos 4 diferentes iglesias and just about 30 young adults. y como 30 jóvenes adultos. So if any of you know someone here Así que si alguno de ustedes conoce a alguien aquí who feel that the Tuesday at 7:30, que se siente como que el martes a las 7:30, that could benefit them in any way, que lo puede beneficiar de alguna manera, we open our arms to them. abrimos nuestros brazos a ellos. We welcome all, Venimos a todo el mundo, because church, porque la iglesia, our only goal this year nuestra única meta este año is to disrupt the enemy's plans es para derrumbar el plan del enemigo and make heaven crowded. y hacer que el cielo sea lleno. All of you Todos ustedes are going to disrupt the enemy's plans van a interrumpir el plan del enemigo and make heaven crowded. y van a hacer que el cielo sea lleno. Amen. Amén. Amen. So without further ado, I'll get straight into it. Y ahora, sin más espera, vamos al mensaje. For those of you who know me, Para los que me conocen, I love to begin my sermons with questions. sabe que me gusta comenzar los sermones con preguntas. It's my way of ensuring Es mi manera de asegurarme that your brain is here with me today. de que tu cerebro está aquí con nosotros hoy. And I love to give you guys something to reflect on. Y me encanta darle algo con que reflexionar. So I have 2 quick questions, Entonces tengo 2 preguntas rápidas and I'll give you a few seconds to internalize it y le daré unos cuantos segundos para que internalicen and just reflect on it. y para que reflexionen. So the first of which, La primera, ¿cuál es? right now where you sit, are you satisfied with where you are at with Christ? Ahora mismo donde estás ahí sentado, ¿estás satisfecho con el lugar donde estás con Cristo? Are you satisfied with where you are at with Christ? ¿Estás satisfecho con el lugar en que te encuentras con Cristo? I'll give you a few seconds to reflect on it. Y le daré unos cuantos segundos para que reflexionen. Amen. And the second question, Y la segunda pregunta, are you moving with confidence towards a desired goal? ¿estás avanzando con confianza hacia una meta deseada? Or do you feel as if you're just drifting day by day with no sense of purpose or direction? ¿O siente que vas a la deriva día tras día sin ningún sentido de propósito o dirección? Just a few seconds to reflect on it. Y unos cuantos segundos para que reflexionen. And I always tell you it'll make sense as we continue. Y siempre le digo que va a hacer sentido mientras continuamos. Amen. So I want to share with you guys a quick testimony. Quiero compartir con ustedes un testimonio rápidamente. This wasn't originally a part of my sermon, Esto no era originalmente una parte del sermón, but God moved me to add it last night around like midnight pero el Señor me movió a que lo añadiera como a medianoche, anoche, because it's something that spoke to my heart. porque es algo que le habló a mi corazón. So I pray that will speak to you as well. Entonces yo oro de que le hable a ustedes de la misma manera. So this past Wednesday, Este miércoles pasado I had the privilege to attend a funeral with Pastor tuve el privilegio de asistir a un funeral con el pastor in honor of an amazing woman I never met en honor hacia una maravillosa mujer que nunca conocí and just speak to some of the young adults there. y hablarle a algunos de los jóvenes que estaban allí. And I use the term privilege Y uso el término privilegio because even in moments where you expect sadness and despair, porque aún en los momentos que tú esperas tristeza y desesperación, the Lord can speak to you. el Señor te puede hablar. And He did that very thing with me. Y eso fue lo que Él hizo conmigo. So I arrived to this funeral home, Entonces yo llegué a la funeraria and the ambience was heavy as one would expect. y el ambiente estaba pesado como de esperarse. And so we're clear,
Y para estar claro, I never met this woman. yo nunca había conocido a esta mujer. I wish I would have. She seemed amazing. Desearía haberla conocido porque ella se veía como una mujer maravillosa. But as the funeral was ending, Pero cuando el funeral estaba terminando, pastor mentioned something about this woman that was incredible. el pastor mencionó algo de esta mujer que era increíble. She had one last request during her final moments. Ella tuvo algo último que pedir durante sus momentos finales. Her final words were different than what you might typically expect someone to say. Sus últimas palabras fueron diferentes de lo que tú normalmente puedes esperar. So let's be realistic here for a second. Entonces vamos a ser realistas aquí por un momento. We can all anticipate what one would say in their final moments. Todos podemos anticipar lo que diríamos en nuestros momentos finales. What would you say in your final moments? ¿Qué dirías tú en tus momentos finales? You would tell those closest around you not to worry. Le dirías a esas personas que están más cercanas a ti que no se preocupen. You would tell those around you that everything's going to be okay. Le dirías a esas personas que están alrededor de ti que todo va a estar bien. But most importantly, Pero lo más importante, you would tell those closest to you that you love them. le dirías a esas personas que son más cercanas a ti que tú las amas. It's only natural, right? Es natural, ¿verdad? But this woman, Pero esta mujer, she didn't do any of those things. ella no hizo ninguna de esas cosas. Instead, she asked her daughter and her family En cambio, lo que ella le pidió a su hija y a su familia to reflect. es que reflexionaran. Reflect on what exactly? Reflexionaran en qué exactamente. So in her final moments, En su momento final, using her last words, usando sus últimas palabras, she asked those closest around her ella le pidió a esos que eran más cercanos a ella to reflect on their relationship with God, que reflexionaran en su relación con Dios, to reflect on how far God has brought them. que reflexionaran en cuán lejos Dios los ha traído. Now, I know what some of you are thinking. Y yo sé lo que algunos de ustedes están pensando. Wouldn't you want to use your final words to show those around you you love them? ¿No quisieras tú usar tus últimas palabras para mostrarles a esos que están alrededor de ti que tú los amas? To show those around you that you care for them? Para mostrarle a ellos que tú tienes cuidado por ellos? Yeah, that makes sense. Y sí, eso hace sentido. But church, Pero iglesia, with the state the world is in right now, con el estado en el que está el mundo ahora mismo, sometimes the best way a veces la mejor manera to demonstrate to someone that you love them, de mostrarle a alguien que tú los amas, to demonstrate to someone that you care for them, demostrarle a alguien que tú tienes cuidado por ellos, is by asking them, how is your relationship with God? es al preguntarle cómo está tu relación con Dios. How far has God brought you? ¿Hasta cuán lejos te ha traído Dios? So to those of you here today, Así que para ustedes que están aquí, because I love you, porque yo los amo, because I care for you, porque yo tengo cuidado de ustedes, I want to ask you yo quiero preguntarte a ti the same thing Marianne asked me at her funeral, la misma cosa que Marianne me preguntó a mí en el funeral, without even knowing who I was. sin saber quién yo era. How is your relationship with God? ¿Cómo está tu relación con Dios? How far has God brought you? ¿Hasta dónde te ha traído Dios? Since this year has begun, Desde que comenzó este año, the Lord has instructed me to tell His people, el Señor me ha instruido a que le diga a su pueblo, to tell those closest to me, que le diga a esos que están más cerca a mí, that there is no tomorrow. que no hay ningún mañana, There is only today. solamente hay hoy, That there's no more talking. que no hay más para hablar, There's just actions. solamente hay acción And there's no more what ifs. y no hay más que si, qué tal si esto, Only what can be. solamente lo que puede ser. Why do I tell you this? Entonces, ¿por qué te digo esto? Because since this year has begun, Porque desde que comenzó este año I've caught myself living with the lack of urgency. me he encontrado viviendo con una falta de urgencia. And it's the same lack of urgency Y es la misma falta de urgencia that Paul warns us about in 2 Corinthians. en la cual Pablo nos advierte en 2 de Corintios. I know the Tuesday group will relate to something we spoke about. Y yo sé que el grupo de los martes es algo con lo que se pueden relacionar porque lo hablamos. But that same lack of urgency Pero esa misma falta de urgencia impedes us from growing nos impide de crecer and seeing God's glory revealed in our lives. y de ver la gloria de Dios revelada en nuestras vidas. So where am I going with this? Entonces, ¿a dónde que voy con esto? The reality of our situation La realidad de nuestra situación is that time waits for no one. es que el tiempo no espera por nadie. The truth is that time is constant and moving. La verdad es que el tiempo es constante y siempre en movimiento. And the structures that we've created around us Y las estructuras que hemos creado a nuestro alrededor is more like our way of coping with that reality. es más como una forma de afrontar esa realidad. It's our way of coping with the relentless flow of time. Nuestra forma de afrontar el incesante flujo del tiempo.
And we use that mechanism y usamos ese mecanismo to convince ourselves para convencernos a nosotros mismos that we have the smallest control over our time. de que tenemos el mínimo control sobre nuestro tiempo. And this is exactly what the enemy wants from us in this season of life. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere para nosotros en este tiempo de nuestras vidas. To be confused Estar confundidos and to live as if tomorrow is guaranteed. y vivir como si mañana estuviera garantizado. To live as if we have infinite time on our hands. Vivir como si tuviéramos tiempo infinito en nuestras manos. And let me correct myself as well. Y déjame corregirme a mí también. Living with urgency doesn't mean stressing or rushing through things, Vivir con urgencia no significa apresurarse ni estresarse, but it means being intentional. pero lo que significa es ser intencional. Being intentional Ser intencional with how we spend our time, en cuanto a cómo gastamos nuestro tiempo, our energy, nuestra energía and our resources. y nuestros recursos. It's about recognizing the importance of the present moment Se trata de reconocer la importancia del tiempo presente and the unique opportunities that God gives us, y las oportunidades únicas que Dios nos regala, that He gives us to grow, que nos da para crecer, to serve, para servir and to fulfill His plan. y para cumplir su plan. So I ask you, Entonces le pregunto, are there areas in your life ¿hay áreas en tu vida where you feel to approach with more sense of urgency? donde te sientes llevado a abordar con más urgencia? So where am I going with this? Entonces, ¿a dónde es que voy con esto? Living with the lack of urgency Vivir con falta de urgencia can lead to a number of consequences, puede llevar a un número de consecuencias, both in our spiritual lives, tanto en nuestra vida espiritual in our practical lives. y en nuestra vida práctica. And there's so many consequences you can go through. Y hay tantas consecuencias por las cuales puedes pasar. But for the purpose of my sermon, Pero por el sermón, por el propósito del sermón, I chose the three most important to me, escogí las tres que son más importantes para mí. and I condensed it into 3 key points. Y las condensé a 3 puntos clave. The first of which, El primero, ¿cuál es? the first consequence, La primera consecuencia. when you live with a lack of urgency, Cuando vives con falta de urgencia, missed opportunities. oportunidades perdidas, Missed opportunities. oportunidades perdidas. Whether they're moments to grow spiritually, Sea momento para crecer espiritualmente, relationships to nurture, relaciones para nutrir or doors to walk through o puertas para atravesar in our careers or personal lives. en nuestras carreras o nuestras vidas personales. Without a sense of urgency, Sin sentido de urgencia, we procrastinate, ponemos las cosas en espera or we wait for the right moment to act, o esperamos al momento adecuado para actuar, which leads to missed chances. lo que nos lleva a perder oportunidades. When we don't act with urgency, Cuando nosotros no actuamos con urgencia, we delay pursuing our goals. retrasamos perseguir nuestras metas. Time slips away, El tiempo pasa and we find ourselves looking back, y nos encontramos mirando hacia atrás, wondering why we didn't make the most of our time when we had the chance, preguntándonos por qué no hicimos lo mejor del tiempo cuando lo tuvimos when we had the opportunity. o cuando tuvimos esa oportunidad. It's easy to fall into the trap Es fácil caer en la trampa of thinking that there's always tomorrow, de pensar que siempre habrá un mañana or that we'll start working on our dreams next week. o que vamos a comenzar a trabajar en nuestros sueños la semana que viene. But listen to what Ecclesiastes 3:1 says. Pero escuchemos lo que dice Eclesiastes 3:1. For everything there is a season, and a time for every matter under heaven. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento. Church, there's a time to act. Iglesia, hay un momento para actuar. And if we wait too long, Y si esperamos mucho tiempo, the season for certain opportunities la temporada para ciertas oportunidades are going to pass us right by. nos van a pasar de largo. So this leads into consequence number 2, Entonces esto nos lleva a la consecuencia número 2, complacency and laziness. complacencia y pereza. When we lack urgency, Cuando nos falta urgencia, we slip into complacency. podemos caer en complacencia. And what does that lead to? ¿Y a qué nos lleva eso? I think this is something I mention in almost every single one of my sermons. Yo creo que esto es algo que yo menciono en casi todos mis sermones. But we become too comfortable with the present circumstances, Nos ponemos muy cómodos con la circunstancia presente and we lose that urge. y perdemos esa necesidad, We lose that feeling ese sentimiento to push forward de seguir hacia adelante or make progress. o de tener progreso.
Without urgency and action, Y sin urgencia y sin acción, we become passive, nos convertimos en pasivos, waiting for things to happen instead of making them happen. esperando que las cosas sucedan en vez de hacer que sucedan. And I'll repeat that for you. Y lo repetiré para ustedes. Without urgency and action in our lives, Sin urgencia y acción en nuestras vidas, we become passive, nos volvemos pasivos and we wait for things to happen instead of making them happen. y esperamos que las cosas sucedan en lugar de hacer que sucedan. So what happens with this? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Over time, Con el tiempo, this inaction esta falta de acción in both personal growth and life goals, en las metas personales y en las metas de vida, it leads us to a stale place in our lives. nos lleva a un lugar sin sabor en nuestra vida. It leads us to a place where no movement occurs. Y esto es un lugar donde no ocurre ningún tipo de movimiento. And if you're not in movement, Y si no estás en movimiento, you're not growing. no estás creciendo. So I ask you, Entonces te pregunto, why do you constantly expect to make progress ¿por qué esperas constantemente progresar in areas where you haven't taken any action? en áreas en las cuales no has tomado ningún tipo de acción? Why do you expect to make progress ¿Por qué espera tener progreso in areas where you haven't taken any action? en áreas donde no ha tomado ningún tipo de acción? But what about spiritually? Pero ¿qué tal espiritualmente? In our spiritual lives, En nuestra vida espiritual, a lack of urgency una falta de urgencia brings us to a point of spiritual stagnation. nos lleva a un punto de estancamiento espiritual. Every few months, that word makes a comeback. Cada cuantos meses esa palabra regresa. It prevents us from going closer to God Nos impide de acercarnos a Dios and being effective in our calling. y de ser eficaces en nuestro llamado. It prevents us from going closer to God Nos previene de estar más cerca de Dios and being effective in our calling. y de ser efectivos en nuestro llamado. Church, there's no worse feeling Iglesia, no hay peor sentimiento than to having no effect in your calling. que no tener, ¿cómo se llama? De no tener efecto en tu llamado. Because finding your calling, your purpose is already hard enough. Porque encontrar tu propósito fue difícil en sí. So what happens when you find your purpose and you have no effect in it? Entonces, ¿qué pasa cuando encuentras tu propósito y no tienes efecto? The urgency to live wisely La urgencia de vivir sabiamente and make the best use of our time is emphasized here. y de usar nuestro tiempo de la mejor manera posible es enfatizado aquí. Without urgency in our relationship with God, Sin urgencia en nuestra relación con Dios, we find ourselves drifting away from Him, nos encontramos alejándonos de Él, neglecting prayer, descuidando la oración, intimacy with Him, la intimidad con Él and maybe even serving others. y hasta servir a otros. Spiritual growth El crecimiento espiritual requires intentional effort. requiere Spiritual growth requires intentional effort. el crecimiento espiritual requiere un esfuerzo intencional And urgency keeps us focused, y la urgencia nos mantiene enfocados, keeps us focused on God's mission in our lives. nos mantiene enfocados en la misión de Dios en nuestras vidas. So the third consequence, Y la tercera consecuencia, the culmination of every consequence before this one, la combinación de cada consecuencia antes de esta, leads to this third point. lleva a este tercer punto. And for anyone here who's had any sort of conversation with me since the year began, Y para cualquiera de ustedes aquí que hayan tenido cualquier tipo de conversación conmigo desde que empezó el año, know that this is a word I've used countless times since the year's begun. sabe que esto es una palabra que yo he usado muchas veces desde que comenzó el año. Because this is my theme for 2025. Porque este es mi tema para el año 2025, For everyone I come across. para todo el que cruzo camino con él. But the third consequence Pero la tercera consecuencia, is unfulfilled potential. potencial incumplido. Unfulfilled potential. Potencial incumplido. Now again, I want you guys to focus on this third consequence. Y ahora quiero que se enfoquen en esta tercera consecuencia, Because for the remainder of this sermon, porque para lo que resta de este sermón, this is the point I want to drive home. este es el punto que quiero llevar a casa. Of all the consequences that come with living with no urgency, De todas las consecuencias que vienen con vivir sin urgencia, I can guarantee you te garantizo, none are worse than unfulfilled potential. ninguna es peor que un potencial incumplido. And one of the Tuesdays, En uno de los martes I was asked what my fear was. me preguntaron cuál era mi temor. Now, for those who know me, Para los que me conocen, I'm not a man of many fears. yo no soy un hombre que tiene muchos temores, But ever since I was young, pero desde que era joven, when someone would ask me what my biggest fear was, cuando alguien me preguntaba cuál era mi temor mayor, I would always say, not reaching the standards I set before myself. yo siempre decía no alcanzar los estándares que yo me he puesto,
not reaching the standards I set before myself. no alcanzar los estándares que yo he puesto delante de mí. But as I grew closer to God, Pero mientras crecí más cercano a Dios, I realize now me doy cuenta ahora that my biggest fear que mi mayor temor is not reaching the standards He set before me. no es alcanzar los estándares que Él ha puesto frente a mí. Church, nothing is worse than not fulfilling your potential. Iglesia, nada es peor que no poder alcanzar tu potencial. So what is potential? Entonces, ¿qué es potencial? There's so many definitions to it. Hay tantas definiciones, But if you ask me, pero si me preguntas, I'll condense it for you. yo lo voy a condensar para ti. And this is what I wrote down. Y esto fue lo que escribí. Potential is about what we could be, El potencial se refiere a lo que podríamos ser what we could do, o hacer o lograr or what we could achieve. y podríamos lograr. It's shaped by our talents, Tiene forma por nuestros talentos, our experiences, nuestras experiencias and the opportunities that come our way. y las oportunidades que se nos presentan. But how would you know what your potential is Pero ¿cómo vas a saber dónde está tu potencial if you're going through the first consequence si está pasando por la primera consecuencia? and God's opening doors for you Y Dios está abriéndote puertas and you're closing them? y tú las estás cerrando. So I want to focus on that word could, Así que quiero enfocarme en ese verbo podría, because potential is what we could do, porque potencial es lo que podríamos hacer, could be, podríamos ser or could achieve. o podríamos lograr. See, that verb could Ese verbo podría is used in a sentence to indicate possibility. se usa en una oración para indicar posibilidad, It's used to indicate possibly. para indicar posiblemente. It doesn't guarantee anything. No garantiza nada. See, but one of the only things that can guarantee you in our lives Pero una de las únicas cosas que está garantizada en nuestras vidas is that we all have this divine potential God placed within us. es que todos tenemos este potencial divino que Dios ha puesto en nosotros. But what you do with that divine potential, Pero lo que tú hagas con ese potencial divino, what you could do with that divine potential, lo que tú podrías hacer con ese potencial divino, remains a possibility. se sigue siendo una posibilidad. So that's why could is in there. Por eso es que podría está ahí. For those of you here, Para los que están aquí, the only limits you have in this life los únicos límites que tú tienes en tu vida are the limits you place upon yourself. son los límites que tú mismo te pones. When we talk about potential biblically, Cuando hablamos de potencial bíblicamente, it's not about raw talent or ability. no se trata de solo de talento y de habilidad. It's about the purpose and calling that God placed within us. Se trata del propósito y el llamado que Dios ha puesto en nosotros. A calling that He's placed within each of us. Un llamado que está puesto en cada uno de nosotros. See, the Bible teaches La Biblia nos enseña that each of us is created with a unique and intentional purpose. que cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito único e intencional. With a unique and intentional purpose. Con un propósito único e intencional. And part of fulfilling that purpose Y parte de cumplir ese propósito involves discovering implica descubrir and embracing y abrazar the potential God has designed us with. el potencial con el cual Dios nos ha diseñado. Part of fulfilling that purpose Parte de poder lograr ese propósito involves discovering implica descubrir and embracing the potential God designed us with. y abrazar el potencial con el cual Dios nos diseñó. So how do you know what you could be, Entonces, ¿cómo tú sabes lo que podrías ser, what you could do, lo que podrías hacer or what you could achieve o lo que podrías lograr if you're complacent si estás complaciente and continue to miss every opportunity to demonstrate it to yourself? y continúas perdiendo cada oportunidad de demostrártelo a ti mismo? How do you know what you're capable of ¿Cómo sabes de lo que eres capaz if you don't give yourself the chance to prove it? si no te das a ti mismo la oportunidad de probarlo? How do you expect to reach that potential ¿Cómo pretendes alcanzar ese potencial if you're comfortable in your present circumstances? si estás demasiado cómodo en tu circunstancia actual? How do you expect to reach your potential ¿Cómo esperas alcanzar tu potencial if you continue to move through life with no sense of urgency? si continúas avanzando por la vida sin un sentido de urgencia? So church, where am I going with this? Entonces, iglesia, ¿a dónde que voy con esto? I want to invite you to stand with me. Quiero invitarlos a que se pongan de pies. I want to read out of the book of Isaiah. Quiero leer del libro de Isaías. You can find it if you want. It'll also be on the screens. Pueden encontrarlo si quieren, pero va a estar en la pantalla. It's the book of Isaiah, El libro de Isaías, chapter 40, capítulo 40, verses 1 through 5. versículos 1 al 5. So again, Isaiah 40, De nuevo, Isaías 40, verses 1 through 5. versículos 1 al 5. I'll give you a few seconds to look for it. Le daré unos cuantos segundos para que lo encuentre. Amen. So we read in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. This is what the Word of God says. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Comfort my people, says your God.
consolar a mi pueblo, dice vuestro Dios. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard service has been completed, that her sin has been paid for, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. Habla con ternura a Jerusalén y proclámale que su duro servicio ha concluido, que su pecado ha sido pagado, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Verse 3. A voice of one calling, in the wilderness prepare the way for the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Una voz que clama, en el desierto preparar el camino al Señor, enderezar en el desierto una calzada para nuestro Dios. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level, the rugged places a plain. Todo valle se elevará, todo monte y collado se rebajará, el terreno áspero se nivelará, los lugares escaparados se volverán llanos. And the glory of the Lord will be revealed, and all people will see it together. For the mouth of the Lord has spoken. Y la gloria del Señor será revelada y todos los pueblos juntos la verán, porque la boca del Señor ha hablado. Amen. You may be seated. Amén. Se pueden sentar. This prophetic word we just read Esta palabra profética que acabamos de leer isn't just an ancient declaration. no solamente una declaración antigua, It's a reminder. es un recordatorio. A reminder of what? Un recordatorio de qué? That God does the best work in our lives De que Dios hace su mejor obra en nuestras vidas through the wilderness. a través del desierto. God does his best work in our lives Dios hace su mejor obra en nuestras vidas in the wilderness. a través del desierto. So since I haven't mentioned it already, Y como no lo he mencionado ya, the title of the sermon el título del sermón is In the Wilderness. es En el desierto. In the wilderness. En el desierto. What does that bring up to you? ¿Y qué es lo que eso te trae? The wilderness. El desierto. What does it look like to you? ¿Cómo se parece para ti? ¿Cómo se ve para ti? Some of these verses said a desert, Algunos de los versículos decían desierto, maybe a forest, tal vez un bosque, the wilds. Wilds. Wild. Or maybe O quizás it's your life right now. es tu vida ahora mismo, The problems you're going through, los problemas que estás atravesando, the circumstances you're fighting with. las circunstancias con las cuales estás peleando. The first 39 chapters of the book of Isaiah Los primeros 39 capítulos del libro de Isaías is said to be all about judgment. dice que se tratan de juicio, But with chapter 40, pero con el capítulo 40 the tone shifts, el tono cambia and it's called the beginning of the book of comfort. y se llama, a menudo es llamado el comienzo del libro de consuelo, The beginning of the book of comfort. el comienzo del libro de consuelo. So think about this. Entonces piensa en esto. Are we called to take comfort in the wilderness? ¿Estamos llamados a encontrar consuelo en el desierto? Or are we called to be comfortable in the wilderness? ¿O estamos llamados a estar cómodos en el desierto? Are we called to take comfort in the wilderness? ¿Estamos llamados a encontrar consuelo en el desierto? Or are we called to be comfortable in the wilderness? ¿O estamos llamados a estar cómodos en el desierto? There's a distinction there. Hay una distinción. Taking comfort Recibir consuelo implies actively seeking reassurance implica buscar o encontrar activamente un consuelo, or finding peace o encontrar paz, or solace. o Where's peace again? paz. Often in difficult or uncertain times. A menudo en tiempos difíciles o inciertos. But being comfortable, on the other hand, Pero estar cómodo, por otro lado, suggests a state of ease or contentment sugiere un estado de tranquilidad o de satisfacción, where things feel steady and secure. donde las cosas se sienten estar estables y seguras. It's a more passive experience Es una experiencia más pasiva, when everything aligns in a way cuando todo alinea de una manera that doesn't require us to push through, que no requiere de que nosotros lo superemos, empujemos to push through discomfort, a través de esta incomodidad or to push through our challenges. o de nuestros desafíos. The idea of being called to be comfortable in the wilderness, La idea de ser llamados a estar cómodos en el desierto it can be viewed metaphorically puede verse metafóricamente as a call to embrace como un llamado a abrazar uncertainty, la incertidumbre, discomfort, la incomodidad and the unknown, y lo desconocido, which is ironic lo cual es irónico, because as young adults porque como jóvenes or as humans, o como humanos, this can be difficult because we tend to do the exact opposite. esto tiende a ser difícil porque solimos hacer lo opuesto. We don't want the uncertainty, No queremos la incertidumbre, the discomfort, la incomodidad or the unknown. o lo desconocido.
but it's necessary for our walks. pero es necesario para nuestro caminar. See, wilderness in this sense, El desierto en este sentido it represents not just a physical space, representa no solamente un espacio físico, but the emotional, pero lo emocional, the spiritual, lo espiritual and the existential challenges we face in our life. y las pruebas existenciales que enfrentamos en la vida. But it's in the wilderness where Isaiah shouted, Pero es en el desierto donde Isaías gritó o clamó: prepare the way for the Lord. preparar el camino para el Señor, Prepare the way for the Lord. preparar el camino al Señor. And preparation Y la preparación is one of the most essential steps towards achieving anything in life, es uno de los pasos más esenciales para alcanzar cualquier cosa en la vida, towards achieving anything meaningful. de alcanzar cualquier cosa que tiene sentido. And it's something we see constantly emphasized in Scripture, Y es algo que vemos constantemente ser enfatizado en la Escritura, whether it's preparing our hearts, sea preparando nuestros corazones, preparing our actions, nuestras acciones or our mindset. o la manera en que pensamos. Preparation La preparación is the key es la llave to unlocking the potential God has placed within us. para desbloquear el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Preparation La preparación is the key es la llave to unlocking the potential God has placed within us. para desbloquear el potencial que Dios ha puesto dentro de nosotros. I brought a sermon on this once a few months ago, Traje un sermón acerca de esto hace unos meses atrás, but I want to remind you pero quiero recordarles that your process is not punishment. que su proceso no es un castigo. Your wilderness is not a punishment. Tu desierto no es un castigo, It's all preparation. es todo preparación. But we continue to seek a reward that we haven't prepared for. Pero seguimos buscando una recompensa para la cual no nos hemos preparado. We continue to seek a miracle that we haven't prepared for. Seguimos buscando un milagro para el cual no nos hemos preparado. So in your life right now, Así, en tu vida ahora mismo, what kind of preparation is God calling you to do? ¿qué tipo de preparación te está llamando Dios a que tengas? Is it spiritual preparation, ¿Es preparación espiritual or maybe it's just practical preparation, o tal vez preparación práctica? like developing new skills or working towards a goal? Como tener nuevos Or working towards a goal? habilidades y trabajar hacia alcanzar una meta. Whatever it is, Sea lo que sea, your preparation is never wasted. tu preparación nunca es en vano. Every season of preparation we go through in our lives Cada temporada de preparación que pasamos en nuestras vidas is to ready us for the calling He has over us. es para prepararnos para el llamado que Él tiene sobre nosotros. So it's where you're at right now, Entonces es donde estás ahora mismo, in the middle of your circumstances, en medio de tus circunstancias, in the middle of your trials, en medio de tus pruebas, in the middle of your wilderness, en medio de tu desierto, that you prepare the way for the Lord, que tú preparas el camino para el Señor and then He will prepare you. y luego Él te preparará a ti. Those verses Esos versículos say, make that road straight, dice: haz el camino derecho, a highway straight through the desert. un camino derecho en el desierto. Make that path to your heart easy. Haz ese camino hacia tu corazón fácil, But instead of making that path straight, pero en vez de hacer ese camino derecho, we make it a maze, lo hacemos como un rompecabezas, or a puzzle. como un rompecabezas. And then we wonder why we don't hear God's voice. Y después nos preguntamos por qué no escuchamos la voz de Dios. And we wonder why we don't spend as much time with Him. Y nos preguntamos por qué no pasamos suficiente tiempo con Él. Because you make the path to your heart difficult. Porque tú haces el camino hacia tu corazón difícil. You make it difficult for God to reach you. Lo haces difícil para que Dios te pueda alcanzar. Church, Iglesia, God has to work in you before He can work through you. Dios tiene que obrar en ti antes de poder trabajar a través de ti. So prepare the way for the Lord. Entonces prepara el camino para el Señor. Think about this. Piensa en esto. All throughout the Bible, A través de toda la Biblia the wilderness is mentioned. se menciona el desierto. God called Moses Dios llamó a Moisés to the burning bush a la zarza ardiente in the wilderness. en el desierto. God spoke to Elijah Dios le habló a Elías through a gentle whisper a través de un susurro suave in the wilderness. en el desierto. And immediately after his baptism, Inmediatamente después de su bautismo, God gave Jesus the strength to overcome the devil's temptations Dios le dio a Jesús la fuerza para vencer la tentación del enemigo in the wilderness. en el desierto. And finally, Y finalmente, I didn't know about this one until recently. It's my favorite now. yo no sabía de esta hasta recientemente, es mi favorita ahora. John the Baptist Juan el Bautista preached about repentance of sin. predicó acerca del arrepentimiento del pecado, He preached about preparing the way for the Lord predicó acerca de preparar el camino para el Señor in the wilderness. en el desierto. 200 years later, 200 años después, prepare the way for the Lord prepara el camino para el Señor in the wilderness. en el desierto.
Why? ¿Por qué? Because God does his greatest work in the wilderness. Porque Dios hace su obra mayor en el desierto. Because God reveals our potential in the wilderness. Porque Dios nos revela nuestro potencial en el desierto. About a week ago, Aproximadamente hace una semana I received a call that would change the trajectory of my life. recibí una llamada que cambiaría la trayectoria de mi vida. God, in his grace, Dios en su gracia allowed me to accept a position me permitió aceptar una posición within my dream industry dentro de la industria de mis sueños to hold the title of an aerospace engineer. para tener el título de ingeniero aeroespacial. Thank you. Thank you. And I'll be honest with you guys, Y ser honesto con ustedes, even to this moment, aún hasta este momento, it feels like I'm on the mountaintops enjoying my blessing. me siento como si estoy en la cima de la montaña disfrutando mi bendición. But let me quickly tell you what happened before that blessing. Pero déjame decirte rápidamente lo que sucedió antes de esa bendición. Let me tell you what my wilderness looked like. Déjame decirte cómo es que se ve mi desierto. Because before I received that call, Porque antes de recibir esa llamada, it was 6 months of waiting. fueron 6 meses de espera, It was 6 months of silence 6 meses de silencio and 6 months of slowly losing my mind, y 6 meses de poco a poco perder la cabeza, wondering why my opportunity hadn't arrived yet. preguntándome por qué no había llegado mi oportunidad. 6 months of questioning my own potential 6 meses cuestionando mi propio potencial, because I didn't understand the wilderness I was set in. porque yo no entendía el desierto en el cual yo estaba puesto. There were moments where I felt ignored, Había momentos donde yo me sentía ignorado, like my own potential was nothing more than an illusion. como si mi propio potencial era nada más que una ilusión. I felt like I was doing everything right, Sentía como que estaba haciendo todo bien, but I was wasting my time because I couldn't see the fruits of it all. pero estaba perdiendo el tiempo porque no podía ver el fruto de todo eso. 6 months, 6 meses, every night wondering the same thing. todas las noches haciéndome la misma pregunta. God, when? Dios, ¿cuándo? God, when? Dios, ¿cuándo? You promised me. Tú me prometiste, You told me. tú me You dijiste, spoke to me. tú me hablaste. When? ¿Cuándo? And in one simple moment, Y en un simple momento I realized how wrong I was, me di de cuenta cómo de equivocado yo estaba, how ungrateful I was. cómo de malagradecido yo fui. See, I recently found myself in that dry season, Yo recientemente me encontré en esa temporada seca, but the same night after that phone call, pero en esa misma noche después de esa llamada, all I could do was stop to thank God. lo único que yo podía hacer era darle gracias a Dios. Why? ¿Por qué? Because in that moment of realization, Porque en ese momento de realización, church, I didn't ask to be put there. yo no pedí que me pusieran ahí. I didn't want that process, Yo no quería ese proceso and I definitely didn't choose it. y definitivamente yo no lo elegí. But regardless, Pero de todos modos, I realized yo me di cuenta that God would still use it. que Dios aún lo iba a usar. So I don't know what you've been through. Entonces yo no sé lo que tú has pasado. I don't know what it's costed you to get here. No sé lo que te ha costado llegar aquí. You didn't choose it, Tú no lo escogiste, but God will use it. pero Dios lo va a usar. So what makes you think Entonces, ¿qué te hace pensar that God won't use your wilderness for his glory? que Dios no va a usar tu desierto para su gloria? What makes you think ¿Qué te hace pensar God won't use your wilderness for his glory? que Dios no va a usar tu desierto para su gloria? See, we have to go through these processes ¿Ves? Tenemos que pasar por estos procesos for us to realize para darnos cuenta that before anyone had an opinion, de que antes de que cualquiera tuviera una opinión, you had purpose. tú tenías propósito. That before anyone had an opinion, Que antes de que cualquiera tuviera una opinión, you had potential. tú tenías potencial. For us to realize Para que nosotros nos diéramos cuenta that our potential is greater than the oppression. que nuestro potencial es mayor que la opresión. You need that wilderness Tú necesitas ese desierto to realize para darte cuenta that your potential is greater than the oppression. que tu potencial es mayor que la opresión. So as I prayed after that phone call, Entonces, después que lloré después de esa llamada and I thanked the Lord, y le di gracias a Dios, I was revealed exactly why we need the wilderness, why we have to go through it. se me reveló exactamente por qué que hay que pasar por ese desierto. And I want to share with you guys what I wrote down. Y quiero compartir con ustedes lo que yo escribí. I wrote this down the same night I received that phone call. Yo escribí esto esa misma noche que yo recibí esa llamada. And I want you guys to take this home with you. Y quiero que se lleven esto a casa con ustedes. Take a mental note. Tomen una nota mental. Do whatever you have to. Hagan lo que tengan que hacer. But listen to this. Pero escuchen esto. We may enjoy God the most on the mountaintops, Puede que disfrutemos más de Dios en la cima de la montaña, but we get closest to Him in the wilderness. pero nos acercamos más a Él en el desierto. You enjoy my presence most on the mountaintops, Disfrutan más de mi presencia en la cima de la montaña, but the valley is where I saved you from death. pero en el valle es donde yo te salvé de la muerte.
The valley El valle is where I'm closest to you. es donde estoy más cerca a ti. You enjoy me most on the mountaintops. Tú me disfrutas más en la cima de la montaña. But church, the valley is where I'm closest to you. Pero iglesia, el valle es donde yo estoy más cerca a ti. It's in this dry and uncertain place in our lives Es en este lugar, esta estación de la vida que es seco, where we're stripped of distractions donde nos despojamos de las distracciones and we're reminded of what really matters. y nos recordamos de lo que en verdad importa. The prophet Isaiah said, El profeta Isaías dijo: clear the way for the Lord. despejen el camino para el Señor, Make it straight. háganlo derecho, Clear everything. aclaren todo. So I ask you today, Entonces yo te pregunto hoy, what do you need to clear to make space for him? ¿qué necesitas limpiar para hacer camino para Él? Think about it. Piénsalo. What do you need to clear to make space for him? ¿Qué es lo que tú necesitas limpiar para hacer espacio para Él? What needs to be removed from you in order to experience God? ¿Qué es lo que necesitas eliminar de ti mismo para poder experimentar a Dios? Is it your busyness? ¿Es estar muy ocupado? Same cycles of sin? ¿Los mismos ciclos de pecado? Or maybe what I was going through? ¿O lo que yo estaba pasando? Self-reliance. Autosuficiencia. Don't panic when you find yourself in that wilderness. No entres en pánico cuando te encuentres en ese desierto. Church, the wilderness isn't a punishment. Iglesia, el desierto no es un castigo, It's preparation. es preparación. Prepare the way for the Lord Prepara el camino para el Señor, in order for him to work in you. para que el Señor obre en ti. One of the most frequent questions Una de las preguntas más frecuentes that I've been asked as I worked with young adults que se me ha preguntado de que trabajo con jóvenes adultos is, Yomar, why can't I see God glorify himself in my life? es: Yomar, ¿por qué no puedo ver a Dios glorificarse en mi vida? Why can't I see God move in my life the way others see him move in theirs? ¿Por qué no puedo ver a Dios moverse en mi vida como se mueve en la vida de otros? And I've never really had an exact answer Y yo realmente nunca he tenido una contestación exacta until I went through the process of writing the sermon. hasta que pasé por el proceso de escribir el sermón. And the answer is simple. Y la contestación es simple. We don't see our potential. No vemos nuestro potencial, We don't see our calling. no vemos nuestro llamado, We don't see our purpose no vemos nuestro propósito, because we've contaminated our minds and spirits. porque hemos contaminado nuestra mente y nuestros espíritus. Listen to 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Escuchemos 2 de Corintios 7, versículo 1. Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Por tanto, queridos amigos, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, perfeccionando la santidad por reverencia a Dios. God promised us that we will live to see our potential. Dios nos prometió que viviríamos para ver nuestro potencial. He promised us that we will live fruitful lives under him. Él nos promete que viviremos vidas fructíferas bajo Él. But the reality of our situation Pero la realidad de nuestra situación is that we've allowed people's opinions, es que hemos permitido que las opiniones de otras personas, we've allowed our desires, nuestros deseos, and we've allowed our y hemos circumstances permitido que nuestras circunstancias to pollute our minds and spirit. que contaminen nuestra mente y nuestro espíritu. And physically, when something becomes polluted, Y físicamente, cuando algo es contaminado, what do? ¿qué es lo que haces? You cleanse it. Lo limpias, You filter out the bad. filtras lo malo. And it's the same thing with our mind and spirit. Y es lo mismo que ocurre con nuestra mente y nuestro espíritu. See, daily, Diariamente, not just once, no solamente una vez, daily, diariamente, we have to be cleansed tenemos que ser limpiados in order for us to clearly see God's will in our life. para poder claramente ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. And if I could paint this picture for you, Y si yo pudiera pintar este cuadro para ti, I want you all to think back to Matthew 21. quiero que piensen de vuelta atrás hacia Mateo 21. Picture this scene in your head. Imagínense en esta escena en su cabeza. There's a temple in Jerusalem. Hay un templo en Jerusalén, It's a sacred place of worship and prayer. un lugar sagrado para adoración y oración, That place where we give our all to God donde le damos todo a Dios. had been transformed into a marketplace Se había transformado en un mercader, with merchants selling animals con comerciantes que vendían animales and exchanging money. y intercambiaban dinero. See, it was said that nothing Y se había dicho que but noise and chaos filled the air. nada, solamente ruido y caos llenaba el aire, Like 2 Corinthians tells us, como nos dice 2 de Corintios, drowning out any sense of reverence or holiness. ahogando todo tipo de reverencia y de santidad. Now, here's a true confession. Y aquí hay una verdadera confesión. Haven't we all at some point
no hemos todo en algún punto allowed distractions to sneak into our lives, permitido que la distracción se filtre en nuestras vidas, hindering our pursuit deteniendo el seguir of true holiness de la verdadera santidad in a deeper relationship with God. y de una relación más profunda con Dios. So what happens? Entonces, ¿qué sucede? In that pivotal moment, En ese momento vívido, Jesus enters the temple, Jesús entra al templo and with that righteous anger, y con ese enojo justo, he overturns the tables él vira las mesas and he drives out the merchants. y él echa fuera lo que están haciendo mercadez. And what does he say? ¿Y qué es lo que él dice? This is a house of prayer, Esto es una casa de oración, but you've made it a den of robbers. pero lo has hecho un nido de víboras, Now, why do I tell you this? de ladrones. ¿Y por qué digo esto? Because Jesus didn't just drive out the merchants. Porque él no solamente echó afuera lo que estaban comerciando, He cleansed that temple. él limpió el templo. Church, we're that temple. Iglesia, nosotros somos ese templo. We need to be cleansed daily Necesitamos ser limpiados diariamente from our circumstances, de nuestras circunstancias, from our distractions, de nuestras distracciones, for us to realize that He is all we need. para que nos demos cuenta de que él es todo lo que necesitamos. So I ask you, Entonces yo te pregunto, have you ever felt the need for cleansing in your own life? ¿alguna vez has sentido la necesidad de ser limpio en tu propia vida? To remove anything De remover cualquier cosa that hinders your pursuit of holiness, que detiene que tú persigas la santidad, that hinders your pursuit with intimacy, de que para tú seguir, de tú buscar la santidad intimidad. y la intimidad. That temple Jesus cleansed Ese templo que Jesús limpió represents our spirit. representa nuestro espíritu And the markets that resided there y los comerciantes que estaban ahí represent the distractions that reside within us. representan las distracciones que viven en nosotros, See, in our wilderness, en nuestro desierto, our pain nuestro dolor and our circumstances y nuestra circunstancia will scream for so much attention gritarán por tanta atención that we forget the bigger picture. a tal punto que nos olvidamos del panorama mayor. We tend to get caught up in survival mode, Llegamos a un modo de supervivencia, addressing real needs abordando necesidades and reales solving real problems. y resolviendo problemas reales. We live in a world Vivimos en un mundo with human will and brokenness. con voluntad humana y quebrantamiento. Since this year has begun alone, Solo desde que comenzó este año, I've lost track of how many people have told me, yo he perdido cuenta de cuántas personas me han dicho. when I look at my life, Cuando yo miro mi vida, I don't see anything to be excited about. yo no veo nada por lo cual estar entusiasmado. Or others have said, O otros han dicho, I can't go any higher. no puedo ir más alto, I can't do any better no puedo hacer mejor or go any further. o ir más lejos. I can't do more than I'm doing right now. No puedo hacer más de lo que estoy haciendo ahora mismo. So many people have told me Tantas personas me han dicho that they feel inadequate or unprepared for the future. que se sienten inadecuados o no preparados para el futuro. And others literally feel tormented by the lives they live, Y otros dicen que se sienten atormentados por las vidas que viven, stuck in their circumstances, wondering, estancados en su circunstancia, preguntándose, what is this all about? ¿de qué se trata todo esto? What is my life worth? ¿Qué es lo que vale mi vida? What happened to my joy? ¿Qué pasó con mi gozo? You will not escape the limits of your life, No vas a escapar los límites de tu vida, the limits of your current life, los límites de tu vida actual, unless something changes in your thinking first. a menos que algo cambie en tu pensar primero. Your thoughts determine your actions, Tus pensamientos determinan tus acciones and your actions y tus acciones determine your relationship with Christ. determinan tu relación con Cristo. There are reasons we feel stuck Hay razones por las cuales nos sentimos estancados or discouraged. o desanimados. There's reasons people lose their enthusiasm for life. Hay razones por las cuales la gente pierde su entusiasmo hacia la vida. There are reasons why people lose their hope Hay razones por las cuales las personas pierden su esperanza or their sense of purpose. o su sentido de propósito. Why? ¿Y por qué? Because people have lost sight of who God is Porque la gente han perdido de vista quién es Dios and what God made them to be. y quién Dios los creó para que fueran. And as a result, Y como resultado, we're not actively, no estamos activamente intentionally, e intencionalmente and purposefully pursuing what God wants us to do. y persiguiendo lo que Dios quiere que hagamos. If you truly want to pursue Si tú verdaderamente quieres seguir and reach your full potential, y alcanzar tu potencial completo,
then you have to confront these two truths the same way I did. Entonces tienes que enfrentar estas dos verdades de la misma manera que yo lo hice. Two truths. Dos verdades We all struggle with it. que todos luchamos con ellas. Truth number one. Verdad número uno, God has placed more within you than you realize. Dios ha puesto más dentro de ti de lo que tú puedes realizar. Right now, Ahora mismo, God has placed more within you than you realize. Dios ha puesto más dentro de ti de lo que tú puedes creer o has realizado. And truth number two, Y verdad número dos, the circumstances you fight with las circunstancias con las cuales tú peleas, luchas, are caused son causadas because you have likely settled for the life you have now. porque lo más seguro te has conformado con la vida que tienes ahora mismo. Because you have settled with the life you have now. Porque te has conformado con la vida que tienes ahora mismo. Every day we waste out our potential. Todo día desperdiciando nuestro potencial. We tell ourselves the lie Nos decimos a nosotros mismos la mentira, that we'll just do it tomorrow when tomorrow isn't even guaranteed. que lo haremos mañana cuando mañana no está ni garantizado. Church, Iglesia, detach yourself from the non-essential despégate de lo que no es esencial so you can concentrate on the eternal. para que te puedas concentrar en lo eterno. Before you leave here, Antes de que te vayas hoy, detach yourself from the non-essential despégate de lo que no es esencial so you can concentrate on the eternal. para que te puedas concentrar en lo eterno. There is no self-development No hay autodesarrollo without self-awareness. sin autoconciencia. There is no self-development No hay autodesarrollo without self-awareness. sin autoconciencia. As I come to an end here, Y mientras voy llegando al final ahora, what I want you to know lo que yo quiero que tú sepas is that potential es que el potencial relates to your purpose se relaciona con tu propósito and God's will for your life. y la voluntad de Dios para tu vida. Your potential has to be activated Tu potencial tiene que ser activado, the same way your purpose has to be discovered. del mismo modo en que tu potencial tiene que ser descubierto. So as I come to an end here, Y mientras voy llegando al final, I want to give you three final points. quiero darle 3 puntos finales Three final points to encourage you para animarte, to continue further than where you are now. para que vayas más allá de lo que has llegado ya. Three final points. 3 puntos finales. Number one, Número 1, do not be deceived. no te dejes engañar. The greatest enemy to your potential El mayor enemigo para tu potencial is deception. es el engaño. If the enemy succeeds in convincing you Si el enemigo logra convencerte that you can't do it, de que tú no puedes hacerlo, you won't be able to do it. no vas a poder hacerlo. Deception will keep you from fulfilling your purpose, El engaño te impedirá a ti de cumplir tu propósito and you'll stay stuck in the same spot you're in right now. y te mantendrás estancado en el mismo lugar en el cual estás ahora. Point number two, Punto número 2, it is God's power. es el poder de Dios. God-given possibilities match your potential. Las posibilidades dadas por Dios coinciden con tu potencial. God does not call you on the basis of your ability. Dios no te llama por a base de tu capacidad. He doesn't call you based on what you have now. Él no te llama por lo que tienes ahora. He calls you based on your potential. Él te llama de acuerdo a tu potencial. So what does this mean for you? Entonces, ¿qué significa esto para ti? This means you don't have to prove yourself. Esto significa que tú no tienes que probarle a ti mismo. Jesus didn't know any of the disciples he appointed, Jesús no conocía a ninguno de los discípulos que le escogió, but yet he still chose them. pero aún así los escogió. Why? ¿Y por qué? Because he knew they had potential. Porque él sabía que ellos tenían potencial. The same way he knows you have potential. De la misma manera que él sabe que tú tienes potencial. So church, he will always choose you. Entonces, iglesia, él siempre te va a escoger. And my last point, Y mi último punto, know what you can achieve. sepa lo que puedes lograr. Know what you can achieve. Sepa lo que puede lograr. Ephesians 3:20. Efesios 3:20. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Ahora bien, al que es poderoso para hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. What is that power? ¿Y qué es ese poder? That power Ese poder that is at work within us que está obrando en nosotros is the same power that rose Christ from the dead. es el mismo poder que levantó a a Cristo de entre los muertos. That same power that resides within you. Ese mismo poder que reside en ti. So imagine where you can go from here. Entonces imagínate hacia dónde puedes ir desde aquí.
The person you're trying to become La persona que tú estás tratando en convertirte is more important than the person you used to be. es más importante que la persona que tú solías ser. So think of the person you are today Entonces piensa en la persona que eres hoy and compare that person to who you can be tomorrow. y compara a esa persona con quien tú puedes ser mañana. Unfulfilled potential is a heavy burden, El potencial incumplido es una carga muy pesada, but it's not permanent. pero no es permanente. Your potential is about being driven by ambition or success. El propósito no es llevado por Your ambition or success. tu ambición y tus logros. It's about recognizing who you are in God. Es acerca de reconocer quién tú eres en Dios. So church, Así que iglesia, final question. última pregunta. What step can you take ¿Qué paso puedes tomar right now, ahora mismo, today, hoy, to start moving towards fulfillment? para empezar a caminar hacia la plenitud? And with that, Y con eso I come to an end. llega un final. I want to open this altar, Yo quiero abrir el altar, but I have a firm saying pero tengo un dicho, that whether you decide to pass up here or not, que decidas o no pasar aquí, right where you are, ahí donde tú estás, God can speak to you. Dios te puede hablar. He will speak to you, Él te hablará and He can use you. y Él te puede usar. We all have something to pray for. Todos tenemos algo por lo que podemos orar. Family, Familia, friend, amigos, our wilderness. nuestro desierto. Listen, if you feel like if your life is perfect, Escucha, si tú sientes que tu vida es perfecta, then have a great Sunday. entonces ten un lindo domingo. But if you're here today, Pero si estás aquí hoy, it's because you're searching for something more. y es porque estás buscando algo más, So I open this altar. entonces abro el altar. This is the place to be. Este es el lugar donde estar. God has enough Christians, Dios tiene suficientes cristianos, but He doesn't have enough disciples. pero Él no tiene suficientes discípulos. Think about that. Piensa en eso. God has enough Christians, Dios tiene suficientes cristianos, but He doesn't have enough disciples. pero no tiene suficientes discípulos. So which will you choose to be right now? Entonces, ¿cuál tú decides ser hoy? Your potential is pot- limitless Tu potencial no tiene límites, because He chose you first. porque Él te escogió a ti primero. So I pray that today you choose Him. Entonces yo oro que hoy tú lo escojas a Él.